El amigo de mi esposo me la hizo sentir toda. Me encantó, nunca pensé que traicionaría a Daniel de esa manera. Después de 11 años de matrimonio, 2 hijos, una casa en los suburbios y una vida que desde afuera parecía perfecta, nunca imaginé que sería yo quien lo destruiría todo. Pero aquí estoy, sentada en este apartamento vacío que alquilé después de que todo explotara, tratando de entender cómo llegué a este punto. Tratando de ser honesta conmigo misma, aunque la verdad duela más que cualquier mentira. Conocí a Marcos en la cena de cumpleaños de Daniel. Era marzo y habíamos organizado una reunión en casa con sus amigos más cercanos. Marcos acababa de regresar de vivir 5 años en España, era arquitecto, socio de Daniel en un proyecto nuevo. Llegó con una botella de vino caro y esa sonrisa que después aprendería a conocer también, la que hacía que sus ojos se arrugaran en las esquinas. Así que tú eres la famosa Elena, dijo al estrechar mi mano. Daniel no ha parado de hablar de ti en nuestras reuniones. Su mano era cálida, firme. La sostuvo un segundo más de lo necesario. Debí haberlo notado entonces, esa primera chispa. Pero lo ignoré, lo archivé en algún rincón de mi mente como algo sin importancia. Daniel y Marcos se hicieron inseparables rápidamente. El proyecto en el que trabajaban requería largas horas, juntas nocturnas, viajes ocasionales. Marcos empezó a venir a casa con frecuencia, a veces para trabajar, otras veces solo para tomar cerveza y ver el fútbol. Yo preparaba botanas, me sentaba con ellos un rato antes de irme a acostar a los niños. Era agradable, normal. Marcos se volvió parte de nuestra rutina familiar. Lo que no era normal era cómo había empezado a arreglarme más cuando sabía que él vendría. Cómo elegía con más cuidado mi ropa, cómo me ponía ese perfume que Daniel ya ni notaba. Cómo mi corazón latía un poco más rápido cuando escuchaba su voz en la puerta. Me decía a mí misma que solo quería verme bien, que no había nada malo en cuidar mi apariencia. Pero en el fondo sabía que era mentira. Sabía exactamente qué estaba haciendo, aunque no quisiera admitirlo. La primera vez que algo realmente cambió fue una noche de julio. Daniel había tenido que viajar de emergencia a Monterrey por un problema con otro proyecto. Los niños estaban en casa de mis padres porque yo tenía guardia en el hospital al día siguiente, soy enfermera en urgencias, trabajo turnos de 12 horas. La casa estaba vacía, silenciosa, y yo disfrutaba de esa paz cuando sonó el timbre. Era Marcos. Traía una laptop y papeles. Perdón por venir sin avisar, dijo. Dejé unos planos aquí la semana pasada y los necesito urgente para una presentación mañana temprano. Daniel no está, le dije, pero me hice a un lado para dejarlo pasar. Viajó a Monterrey. Lo sé. Me mandó mensaje. Entró, dejando un rastro de su colonia, algo con notas de madera y especias que me mareaba de una forma que no quería analizar. Los planos deben estar en el estudio. ¿Te molesta si busco? Por supuesto que no me molestaba. Le ofrecí café, que aceptó. Mientras él buscaba sus papeles, yo preparé la cafetera, consciente de cada movimiento mío, de cómo mi vestido de casa se ajustaba a mi cuerpo, de mi cabello suelto cayendo sobre mis hombros. Me sentía como una adolescente, nerviosa y emocionada, y me odiaba por ello. Encontró los planos. Debió haberse ido entonces. Yo debía haberme despedido en la puerta. Pero ninguno de los dos hizo lo correcto. ¿Te molesta si me tomo el café antes de irme?, preguntó. El tráfico a esta hora es infernal. Nos sentamos en la sala, en extremos opuestos del sofá, manteniendo una distancia apropiada. Hablamos de trivialidades al principio, el clima, el trabajo, los niños. Pero la conversación se fue profundizando. Me preguntó cómo estaba realmente, y algo en su tono, en cómo me miraba esperando una respuesta honesta, hizo que las palabras salieran solas. Le conté sobre la monotonía, sobre cómo Daniel y yo éramos más compañeros de cuarto que esposos últimamente. Como hacía meses que no teníamos una conversación real, solo logística sobre quién recogería a los niños o qué faltaba comprar en el súper. Como me sentía invisible, como un mueble más de la casa. Elena, dijo suavemente, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que algo se agitara en mi pecho. Daniel es un idiota si no ve lo increíble que eres. Se había acercado mientras hablábamos. Ya no estábamos en extremos opuestos del sofá. Podía ver las motas doradas en sus ojos cafés, podía sentir el calor de su cuerpo cerca del mío. No debería haber dicho eso, continuó, pero no se alejó. Pero es verdad. Eres brillante, divertida, hermosa. Y mereces a alguien que te vea.
Marcos. No sé si fue una advertencia o una súplica. Dime que pare, susurró. Su mano rozó mi mejilla, apartando un mechón de cabello. Dime que me vaya y lo haré. Debí decirlo. Esas dos palabras simples que hubieran salvado mi matrimonio, mi familia, todo. Pero no las dije. En lugar de eso, me incliné hacia adelante y lo besé. Fue como despertar después de años de estar dormida. Como recordar que era una mujer, no solo una madre, una esposa, una enfermera. Sus labios eran diferentes a los de Daniel, su forma de tocarme era urgente, hambrienta, como si fuera agua y él llevara años en el desierto. Nos movimos al sofá, luego al piso. La ropa fue desapareciendo entre besos desesperados y caricias que quemaban. En algún momento de mi mente racional gritó que parara, que esto estaba mal, que destruiría todo. Pero esa voz se ahogó bajo el peso del deseo, de sentirme viva, deseada, vista. Lo que hicimos esa noche en el piso de mi sala, en el sofá donde mi familia veía películas los domingos, fue la traición más grande que podría haber cometido. Y lo peor, lo que me hace sentir más sucia y confundida, es que me encantó. Cada segundo, cada caricia, cada beso. Me encantó sentir sus manos explorando mi cuerpo como si fuera un tesoro. Me encantó escucharlo decir mi nombre con ese tono reverente. Me encantó sentirme deseada de una forma que había olvidado que existía. Cuando terminó, cuando la realidad volvió a caer sobre mí como agua helada, me vestí en silencio. Marcos trató de hablar, de tocarme, de convertir aquello en algo más que solo sexo. Pero yo no podía mirarlo. Tienes que irte, le dije. Elena, necesitamos hablar de esto. No hay nada que hablar. Esto fue un error. Un horrible error. Se fue, llevándose sus planos y dejando un rastro de culpa tan espeso que casi podía tocarlo. Me quedé sola en la sala, mirando el lugar donde había sucedido, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Esa noche no dormí. Cambié las fundas del sofá, limpié como si pudiera borrar lo sucedido. Nuevo. Y otra vez. Y otra. Marcos y yo nos convertimos en expertos en mentiras. Encuentros rápidos cuando Daniel viajaba, mensajes codificados, miradas cargadas durante las cenas familiares que nadie más notaba. Cada vez me decía que sería la última, y cada vez volvía a caer. Porque la verdad incómoda, la que me hacía sentir como la peor persona del mundo, es que me encantaba. Con Daniel, el sexo era una tarea más en nuestra lista de pendientes. Mecánico, rápido, predecible. Con Marcos era fuego, pasión, descubrimiento. Me hacía cosas que Daniel nunca había intentado, me llevaba a lugares que no sabía que existían. Y cada vez que estábamos juntos, una parte de mí moría un poco más, reemplazada por esta versión de Elena que no reconocía. Duró 6 meses. Marcos me había mandado un mensaje en plena noche, algo explícito sobre lo que quería hacerme la próxima vez que estuviéramos solos. Mi teléfono estaba en la mesa de noche, sonó, y Daniel lo tomó pensando que era una emergencia del hospital. Vi su cara cambiar mientras leía. La confusión volviéndose comprensión, la comprensión volviéndose horror, el horror volviéndose en una furia tan pura que me aterrorizó. No gritó. Eso hubiera sido más fácil. Solo me miró con esos ojos que me habían visto con amor por 11 años, ahora llenos de un dolor tan profundo que me atravesó. ¿Cuánto tiempo? Su voz era plana, muerta. No podía mentir más. 6 meses. Asintió lentamente, como si eso confirmara algo que había sospechado. ¿Lo amas? No. Y esa era la verdad más patética de todas. No amaba a Marcos. Solo amaba cómo me hacía sentir. Había destruido mi familia por pura vanidad, por un ego hambriento de atención y deseo. Quiero que te vayas, dijo Daniel. Ahora. Empaqué una maleta mientras él se quedaba sentado en la cama, mirando al vacío. Antes de irme, traté de hablar, de explicar, de pedir perdón. Él levantó una mano para detenerme. No puedo verte ahora mismo, dijo. Si te quedas un minuto más, no sé qué haré. Me fui esa noche, dejando atrás mi vida, mis hijos dormidos sin saber que su mundo estaba por destruirse, mi esposo roto en pedazos. Daniel confrontó a Marcos al día siguiente. Hubo golpes, gritos, el fin de una amistad de años.
La sociedad se disolvió, el proyecto se fue al carajo, ambos perdieron dinero. La familia de Daniel, que me había acogido como una hija, me borró de sus vidas. Mis propios padres apenas podían mirarme. ¿Los niños? Dios, los niños son lo peor. La confusión en sus ojos cuando papá les explicó que mamá no viviría más con ellos. Las preguntas que no podía contestar honestamente. La forma en que mi hija de 8 años me preguntó si ya no nos amábamos y yo tuve que mentir y decir que a veces el amor no es suficiente cuando la verdad es que yo había tirado nuestro amor a la basura por algo que ni siquiera era amor, solo lujuria y egoísmo. Marcos intentó contactarme después de que todo explotó. Dijo que podíamos estar juntos ahora, que siempre había sentido algo especial por mí. Pero verlo solo me provocaba náusea. No era él quien me gustaba, era la fantasía, el escape, la mentira. Sin el elemento prohibido, sin la emoción del secreto, solo quedaba un hombre que había traicionado a su mejor amigo y una mujer que había destruido a su familia. Le bloqueé de todas partes. No he vuelto a saber de él. Han pasado 8 meses desde que todo se vino abajo. Daniel está en proceso de divorciarme. Tengo custodia compartida de los niños, los veo fines de semana alternos. Ellos están en terapia, tratando de procesar el divorcio de sus padres. Mi hija ha empezado a tener pesadillas. Mi hijo, que tiene 6 años, me pregunta constantemente cuándo volveremos a ser una familia. Yo también estoy en terapia, tratando de entender por qué lo hice. Mi terapeuta habla de vacíos emocionales, de baja autoestima disfrazada de confianza, de buscar validación externa. Todo suena razonable, psicológico, casi como si me diera una excusa. Pero la verdad más simple es que tomé decisiones egoístas, una tras otra, sabiendo que estaban mal. No hay diagnóstico que cambie eso.